Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información aquí en las noticias de la mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un decreto presidencial para trasladar las funciones de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La decisión ha generado pues muchas reacciones, sobre todo por las decisiones que ha tomado recientemente el presidente López Obrador. Por ejemplo, el tema de declarar como un proyecto de seguridad nacional al Tren Maya. Ya lo había hecho con el aeropuerto de Santa Lucía, algunas cosas que tienen que ver con la refinería de Dos Bocas. Y bueno, pues ahora el tema de los decretos, gobernar a decretazos, esta decisión, le decía, generó muchas reacciones. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos. Desde antes de que ganara las elecciones presidenciales en 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador promulgó en un discurso de campaña una propuesta distinta respecto a la militarización del país. 3 años y medio después, su argumento cambió por completo. Ya, por acuerdo de la presidencia, pasa seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. El mandatario detalló que este acuerdo será a la par de la reforma constitucional que enviará al Congreso para darle más facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora la Sedena se hará cargo completamente de la seguridad en el país. La decisión generó rechazo, ya que la Guardia Nacional se creó como un órgano civil y no militar. Ante esto, la sociedad civil, académicos, defensores en derechos humanos y políticos han comenzado a alzar la voz. El Partido Acción Nacional indicó que este acuerdo presidencial viola la ley. El PRI recalcó que la Guardia Nacional está restringida para un cuerpo civil desde la Constitución. El PRD arremetió contra el mandatario señalando el acuerdo como un posible golpe de Estado, mientras que Movimiento Ciudadano lo consideró una amenaza al orden constitucional. La organización Amnistía Internacional se sumó a la condena e hizo el llamado a la no militarización del país, recordando que la seguridad pública debe estar en manos de personal civil como lo establecen las normas del derecho internacional de derechos humanos que México ratificó. La medida anunciada también fue reprobada por otras organizaciones civiles, quienes la traducen en un incremento a las violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho de la República Mexicana. En 2018, ya siendo presidente de la República, López Obrador se comprometió a regresar a los cuarteles a los militares en un plazo máximo de 6 meses, hecho que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y precisamente para analizar este decreto emitido por el presidente López Obrador, vamos a platicar con Alejandro Ope. Él es analista en seguridad. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días al auditorio. Pues de entrada, ¿qué te parece este asunto del decreto, más allá de las contradicciones en las que ha caído el presidente López Obrador sobre el tema del mando civil o militar que finalmente tiene la Guardia Nacional? Mira, Mario, todavía no conocemos el acuerdo y por lo tanto todavía no conocemos los alcances precisos de este. Por lo que sugiere el presidente, esto lo que le van a transferir a la Sedena es el control administrativo de la Guardia Nacional, porque en efecto lo que señaló igualmente ayer es que desde octubre de 2020 el control operativo de la Guardia ha recaído en la Sedena, pero la gestión administrativa sigue ubicada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, no se puede transferir el control administrativo de una dependencia sin reubicarla administrativamente, ¿no? Porque es ilegal usar ese presupuesto, ¿no? Ahora, eso es donde entra la contradicción con el marco constitucional. El artículo 21 de la Constitución, que es el que habla de la seguridad pública, señala con mucha precisión que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil.
Pero más importante todavía y más claro es que dice que esta se ubicará administrativamente en la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Pues no hay mucho margen para interpretación en esa norma constitucional, ¿no? Entonces, eso en principio no se puede cambiar por la vía del decreto. Y el propio gobierno sabe, yo creo que sabe que la vía del decreto no es suficiente y por eso apunta a mantener, digamos, esta propuesta que ha venido anunciando desde hace varios meses, ¿no?, de reforma constitucional. Ujú. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál es el juego detrás de esto? Mi intuición es la siguiente, ¿no? Es decir, el presidente quiere crear una situación de facto, sabe que esto no va a resistir la andanada de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, etcétera, que va a venir inevitablemente cuando esto se apruebe, cuando esto se publique. Pero eso puede tomar mucho tiempo. Pueden tomar meses, si no es que años. Entonces, en el ínterim, digamos, habría una toma de control por parte de la Sedena para que, llegado el momento, ya no haya marcha atrás. Y, por otro lado, tratar de forzar la discusión en el Congreso de la Unión. Yo creo que no va a pasar, de todas maneras. Yo creo que además este manotazo que da el presidente, ¿no?, con un acuerdo, yo creo que todavía dificulta más la construcción de un acuerdo en el Congreso, pero bueno, yo creo que todavía tienen la esperanza de que pudieran construir algo de una mayoría de 2/3 partes en las dos cámaras. Ujú. Sí, ese es el tema legislativo que ya el propio presidente López Obrador reconoció que hace falta para que pueda darse eventualmente un cambio constitucional como se requiere, digamos, ahora sí que con todas las de la ley. Pero también había la crítica o el comentario, el señalamiento con respecto a que ya la Guardia Nacional pues opera, digamos, de facto como un mando militar y no como un mando civil como se concibió, como se dijo originalmente que iba a estar funcionando. Es decir, mi pregunta es si se cambia lo administrativo, lo constitucional, más allá de lo que tenga que suceder con la Corte, con la Suprema Corte de Justicia, si lo atrae, pues ¿va a cambiar algo realmente en los hechos? Mira, en términos operativos, no. La ubicación administrativa de la Guardia Nacional no modifica mayormente, digamos, las formas de operación y la utilidad o inutilidad del cuerpo, ¿no?, en términos de prevención del delito. Pero sí, o sea, déjame ver, de facto sí es una extensión de la fuerza más, pero de jure no, y eso yo creo que sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en un futuro gobierno que quiera renegociar, replantear, ¿no?, la relación entre civiles y militares, quiera redimensionar el papel que tienen los militares, no solo en temas de seguridad pública, sino en otros ámbitos, ¿no?, de la administración pública, esta contradicción que genera controlar de facto una institución que no está ubicada de jure en la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sí, deja de ponerte, sí pone en riesgo administrativo a varios altos mandos militares, sí genera es una vulnerabilidad notable, ¿no?, para todos los que se han involucrado en este proceso, y abriría un espacio para renegociar y replantear. Yo creo que ese es un poco el fondo de esto. ¿Por qué la urgencia, no? ¿Por qué necesitan reabrir un expediente que apenas se negoció hace 3 años? Yo creo que reconocen que el margallate administrativo que traen en la Guardia Nacional los pone en riesgo pasado 2024. Y quieren cerrar esa vulnerabilidad antes de que cambien los vientos políticos. Yo creo que por ahí va la urgencia, ¿no? Ujú. Ahora, el presidente López Obrador, pues no sé si junto con este cambio o este decreto que busca que entre en vigor pronto y más allá del tema legislativo, pues anunció que este próximo 16 de septiembre también va a hablar del tema de la estrategia de seguridad en México. De hecho, instruyó pues ya cambios a la actual titular Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué puede cambiar para mejorar realmente? Pues lo que nos atañe a todos los mexicanos, nos incumbe y nos afecta, que es que no haya tanta violencia, que haya
pues más seguridad, más paz, más tranquilidad en las calles, Alejandro? Mira, digamos, habría que emprender un proceso de transformación estructural del sistema que definiera con claridad las competencias entre niveles de gobierno, que fortaleciera los mecanismos de rendición de cuentas, que incrementara, que le diera una base presupuestal y financiera sólida a las instituciones de seguridad y justicia, que resolviera la contradicción, ¿no?, de que genera tener el Ministerio Público en el centro del sistema. Todo eso es lo que habría que hacer, todo eso no se va a hacer en los próximos 2 años. Entonces, digamos, lo que más o menos la situación que tenemos hoy es la situación con la que vamos a cerrar el sexenio. Pues los delitos, los homicidios dolosos, en fin, esos datos que a veces también son medio difíciles de comparar, pero lo cierto es que, y terminamos con esto, que creo que lo abordamos la última vez que platicamos aquí, Alejandro Ope, el asunto de los homicidios, que se compara mucho con los primeros 3 años y medio del gobierno del presidente Peña Nieto, de Calderón, etcétera. ¿Cómo estamos realmente con esos datos comparativos? Porque sé que hay ahí algún tema también de cómo se han hecho las comparaciones, pues que algunas no son tan puntuales. ¿Tú cómo ves? ¿Sí estamos en el sexenio más violento de la historia en términos de homicidios dolosos? A ver, en términos absolutos, sin duda. O sea, eso no hay debate al respecto, ¿no? Vamos a cerrar el sexenio con más de 200,000 víctimas, 220,000 víctimas aproximadamente. En términos relativos, no. De relativos, pues, si nos regresamos en el tiempo, si nos vamos a los años 30, 40, 50, pues el país era notoriamente más violento, ¿no? O sea, déjame darte un dato que es poco conocido. En el sexenio del general Cárdenas, en los años 30, la tasa de homicidio era el doble de la que tenemos hoy. A todo lo largo del desarrollo estabilizador de 1940 a 1970, la tasa de homicidio es similar a la que tenemos ahorita. Pero, digamos, era una violencia distinta, era una violencia que, digamos, era más rural, más sociopolítica, más vinculada a conflictos de tierra, de agua, de recursos naturales, etcétera, y menos urbana y menos vinculada a actividad delictiva. Pero de cualquier manera era un país este es un país que ha sido estructuralmente muy violento desde hace mucho tiempo. Entonces, no, en términos relativos no. En términos relativos no. Comparado, digamos, en lo que va el siglo, la tasa de homicidio promedio de esta administración sí va a ser la más alta, ¿no? Por mucho. Pues ahí están los datos. Te agradezco como siempre tu análisis, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, columnista del Universal. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, María. Muchas gracias, auditorio. Un abrazo, que estés muy bien.